aquí un corto tiempo para traerles este importante mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Solo para decirles, amigos, que Jesucristo te llama hoy, porque los tiempos son malos, la vida es corta, amigos. La vida es pasajera, no pertenecemos aquí, tarde o temprano nos vamos a ir de este mundo, y tarde o temprano todos y cada uno de nosotros vamos a compadecer en la presencia del Señor. Dios dice, amigos, que hoy te está llamando para que vengas al arrepentimiento y perdón de pecados, porque tarde o temprano estarás en la presencia de Dios, y Él va a juzgarte por todo lo que tú hagas en esta vida. Hay esperanza en el nombre de Jesucristo, amigos. Jesucristo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy en día el hombre ama más las tinieblas que la luz, amigos, y por eso estamos pasando toda esta violencia en este país, en este mundo, en esta ciudad, porque el hombre se ha alejado de Dios. La violencia, amigos, es la consecuencia de que el ser humano no tiene en su corazón a Dios, porque no hay amor en el ser humano, somos una especie caída, y tarde o temprano, amigos, vamos a dar cuenta ante el Señor. Dice la Biblia que nuestra vida son 80 años, o en los más robustos, 70 años, o en los más robustos, 80 años. ¿Cuántos te quedan a ti para enfrentarte con el verdadero Todopoderoso, amigos? No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para traerte este mensaje, porque dice la Biblia que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma. Hoy en día el ser humano piensa que por tener un estatus económico, por tener una nacionalidad, por tener una carrera, por tener lujos en este mundo, tiene la vida garantizada, amigos. Nuestra vida es tan corta, tan pasajera y tan efímera que en cualquier momento nos vamos a ir de este mundo. Dice la Biblia que nuestra vida es como la neblina, que en la mañana sale y en la tarde se va. Dice la Biblia que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma. ¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Pero hay esperanza para ti en los pies de Jesucristo, amigos. Si tú vienes a Jesucristo, hay esperanza para ti, porque tarde o temprano vas a estar parado en la presencia del Señor. ¿Y qué le vas a decir al Señor cuando estés ahí? Porque déjame decirte que con Él no se puede negociar, amigos. Con Dios no se negocia. No importa lo que tengas en este mundo, eso es como nada ante los ojos de Dios. Pero si tú hoy vienes a los pies de Jesucristo y lo recibes como tu Señor y Salvador, serás salvo y heredarás la vida eterna. Dice la Biblia que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será enviado al lago de fuego que arde eternamente y para siempre. Todo aquel que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida irá a una condenación eterna. Amigos, arrepiéntanse de sus pecados. Esta ciudad necesita arrepentirse de sus pecados, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores viene, y tarde o temprano te va a juzgar por todas las cosas que tú has hecho en este mundo, pero te ama de tal manera que te ha dado un día más para que goces de su misericordia. Pero ese día, amigos, va a llegar. Todos estamos destinados a un día que nos tenemos que ir de este mundo, sin importar lo que seamos aquí. Somos pasajeros, somos efímeros, somos polvo, dice la Biblia, pero hay esperanza de la vida eterna con el Señor Jesucristo. Dice el Señor que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amigos, vengan a los pies de Jesucristo, búsquenlo y que puede ser hallado, porque mañana puede ser demasiado tarde para ustedes. Hoy es la oportunidad de tener la vida eterna con el Señor. Este mensaje es de amor, amigos. Cristo los ama con todo el corazón. Tan los ama que entregó a su único Hijo, Jesucristo, para
Dice la Biblia en el libro de los Hechos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Hoy en día el ser humano se ríe del Evangelio, el ser humano se ríe de aquel que dio la vida por ustedes en la cruz. Prefieren darle las gracias a una imagen de madera, prefieren levantarse y escuchar esa música basura que solo glorifica la maldad y que está destruyendo a este país, en el narcotráfico y en todas esas cosas, en vez de darle las gracias al Dios verdadero, aquel que murió por ti en la cruz. Pero algún día Él te llamará cuentas, recuérdalo. Y tú eres el que llevas a perder, porque vas a morir y vas a estar en la presencia de Dios y Él te va a llamar a cuentas. Dice la Biblia que todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré a Él delante de mi Padre. Si tú hoy niegas a Jesucristo, hoy que escuchaste este mensaje, vete preparando, porque cuando estés en su presencia, que vas a estar, no sé si mañana, hoy en la noche, pasado, en 10 años, no lo sé, pero tienes una fecha límite que te vas a ir de aquí y vas a estar ahí y Él te va a llamar a cuentas. ¿Y qué le vas a decir ahí, amigos? Dice la Biblia que todo aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré a él delante de mi Padre. Pero también dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré a él delante de mi Padre. Confiesa hoy a Jesucristo, amigos. Ven a la vida eterna, porque tu vida es pasajera. Aquí tarde o temprano te vas a ir de aquí, sin importar lo que tengas aquí, amigos. La muerte se lleva a ricos, pobres, exitosos, mujeres bellas, niños, ancianos, gordos, flacos, feos, de todo se lleva la muerte, amigos. De ahí no podemos escapar, pero hay vida eterna en Jesucristo, porque Él venció la muerte en la cruz. Él venció la muerte en la cruz y Él quiere y puede darte vida eterna, pero es necesario que vengas, que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete, Tijuana, de toda tu maldad, de todo tu narcotráfico, de todas las cosas, de toda tu corrupción. Este país necesita arrepentimiento, este país necesita a Jesucristo. Ningún gobierno puede sacar a ninguna sociedad a flote, solo Jesucristo puede sacar a una sociedad a flote. No culpemos al gobierno por la delincuencia que hay, amigos. La delincuencia que hay es porque el ser humano ha decidido desviarse del camino correcto al camino del mal. Pero aún hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti en Jesucristo. Jesucristo no vino a condenarnos, amigos. Vino a salvarnos de la condenación eterna. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero necesitan arrepentirse de sus pecados, porque Él viene, amigos. Él viene y va a juzgarnos a cada uno sin importar lo que seas aquí. No importa lo que tengas en este mundo, amigo. Aquí se van a quedar todas esas cosas de las cuales el ser humano se siente orgulloso. No sirve de nada eso. Dice la Biblia, el mayor éxito del ser humano es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí está el éxito del ser humano, porque si no, tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, serás enviado a un lago de fuego que arde eternamente y para siempre. Apocalipsis capítulo 21. Vengan a los pies de Jesucristo, amigos. No sean soberbios en pensar que van a ser eternos aquí, o porque tienen algo, van a ser eternos, o nadie los va a juzgar, amigos. Somos simples seres humanos, mortales, efímeros, pasajeros. Y necesitamos a un Salvador, todos lo necesitamos. Y ese Salvador, te lo presento, se llama Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5,000 hombres, aquel que caminó sobre el agua, aquel que murió y al tercer día se levantó de entre los muertos por el poder de Dios. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de todo el universo, aquel por el cual tú estás vivo hoy y te sopla el aliento de vida gracias a Él, no gracias a ti mismo. El ser humano piensa que se levanta a sí mismo porque tiene sus propias fuerzas, o Él te da su vida, su propia vida. No es así, amigos. Dios es el que da el aliento de vida y Él quiere darte también la vida eterna. Amigos, Dios los bendiga y recuerden que Jesucristo los ama con todo el corazón, amigos. Tan los ama que Él no se cansa de mandar a sus mensajeros. El ser humano es el que se cansa de escuchar el mensaje, ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Ya no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios, ni siquiera en las iglesias predican la sana doctrina. Ya se ha hecho un circo en las iglesias de pedir dinero, de falsos pastores y todo eso. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos la iglesia también
emborracharse o drogarse y solo te dura un poco y tienes que pagar por esa paz. Pero Jesucristo te da una paz perpetua, una paz eterna que no necesitas hacer esas cosas. Solo necesitas a Él. Es todo, amigos. Y mira cómo está la sociedad llena de alcoholismo y de drogadicciones, porque Satanás ha cegado el entendimiento de los entendidos para que no de los incrédulos, para que no conozcan el Evangelio y se pierdan. Satanás quiere que te pierdas en el abismo porque Él ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó en la cruz y quiere que tú también vayas ahí. Pero Dios tuvo misericordia del género humano y mandó a su amado Hijo Jesucristo para salvarnos de esa condenación eterna a la cual estábamos destinados todos, incluyendo a esta persona que está aquí. Dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado Dios nos toma para avergonzar a los que se creen justos. Ahí allá estaba yo también, tirado totalmente, sin propósito y sin esperanza. Pero un día Jesucristo se acordó de mí y me dio una nueva oportunidad para venir a predicarles el Evangelio. Porque de lo más vil y menospreciado Dios nos toma para avergonzar a los que se creen justos. Aquel que nadie daba un centavo por mí, ahora Jesucristo me limpió y me transformó y me usa para ser herramienta y voz, su voz para los perdidos, aquellos que no tienen esperanza. Amigos, vengan a los pies de Jesucristo. El tiempo es corto, el reloj corre, amigos, el reloj corre. Y si tú piensas que desde niño has dicho que Cristo viene y que no viene, amigo, no te preocupes, porque si Él no viene, tú vas a ir a Él. Si Jesucristo no viene es porque Él le ha placido no venir aún para darte un poco más de tiempo, un poco más de esperanza para que te arrepientas. Pero si Él no viene, tú vas a ir a Él y Él os llamará cuentas. Dice la Biblia que Él nos dio libre albedrío. Puedes hacer lo que tú quieras, amigo, en este mundo, pero algún día Él te llamará cuentas. Algún día Él os llamará cuentas. Así que arrepentidos, como dijo Jesucristo el Señor. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, amigos. Busquen a Jesucristo hoy que puede ser hallado porque mañana puede ser demasiado tarde para ustedes. El día de mañana ya no pueden estar en este mundo caminando y riéndose en este mundo, en esta ciudad. Si hoy estás vivo porque Dios ha tenido misericordia de ti y te ha dado un día más de vida, pero no para que lo gastes en tus delitos y pecados, sino para que vengas al perdón de pecados y a la vida eterna con Él. Pero si no la quieres, no te preocupes, sigue por donde vas, pero cuando estés ahí, enfrente, parado en su presencia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y Él te va a decir, apartado de mí, maldito, al fuego eterno, porque corriste de mí toda la vida, te mandé mensajeros y no escuchaste. Preferiste reírte de mi Hijo Jesucristo y ahora vas a ir a una condenación eterna. Eso dice la Biblia, no lo digo yo lo creo, amigos. Así que si tú hoy te ríes del Evangelio, si tú te ríes del Señor Jesucristo, tarde o temprano Él se va a reír de ti cuando estés parado en la presencia del Señor, porque de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado, pero Él es amor. Él es amor y aguanta todo lo que le hagamos, todas las faltas de respeto que le hemos hecho, todos nuestros pecados. Él los aguanta, Él lo aguanta todo. Pero va a llegar un momento en que Él va a decir, basta. Dice la Biblia que cuando el ser humano llegue al colmo, es cuando ya Dios va a mandar su ira a este mundo. Y la ira de Dios viene, amigos. La ira de Dios viene. Miren lo que está pasando, la violencia ha aumentado. Dice la Biblia que también la ciencia aumentará. La ciencia, el conocimiento aumentará, la ciencia aumentará. Y miren cómo está ahorita, ya ha aumentado todo, ya la tecnología está muy avanzada. Pero esa tecnología, todo eso que se ha inventado, va a servir para que Satanás, el anticristo, venga y ponga esa marca famosa del 666 en las personas. Eso es lo que va a pasar, amigos. Y ahí viene. Pero el ser humano está tan... su atención está en el mundo, su atención está en lo bella que es cada mujer, su atención está en los negocios, su atención está en ser el más exitoso, el más popular, su atención es tener likes en las redes sociales. Amigos, eso no sirve de nada. Si no tienes a Jesucristo, no sirve de nada. Tu vida no tiene propósito en este mundo, porque vas a ser como la bestia del campo, dice la Biblia, que solo se levanta, come y duerme. Pero si tú recibes a Jesucristo hoy, serás hijo del Dios Altísimo, serás una nueva criatura y heredarás la vida eterna, porque dice en 2 Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es para vida eterna. Amigos, no dejen ir este regalo que Dios nos mandó, que fue su amado Hijo Jesucristo, en el cual hay vida eterna. Solo en Jesucristo hay vida eterna, y Él viene pronto, amigos, a juzgar a vivos y a muertos. El Rey de Reyes y Señores de Señores viene. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que cuando Dios mandaba a un mensajero, a un profeta, a una nación, era porque esa nación ya estaba en juicio. Y es aquí un mensajero de Dios diciéndote que esta ciudad está en juicio si no recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque Él viene. Aquí pongámonos a cuenta, dice el Señor, que si tus pecados fueran tan negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, como la blanca nieve, vendrá a ser. Amigos, Dios los bendiga. Gracias, y recuerden que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, viene pronto. Y Él quiere y puede darte vida eterna. Él quiere que te arrepientas de tus pecados. Búscalo y que puede ser hallado, porque mañana puede ser demasiado tarde para ti. Busquen a Jesucristo, amigos, búsquenlo. Porque si ustedes mueren sin Jesucristo, irán a un infierno que arde eternamente y para siempre. Pero si reciben hoy a Jesucristo, Él te dará la vida eterna. ¿Y qué más quieres, amigos? Después de todas las porquerías que hemos hecho, que todavía el Señor nos dé vida eterna, ¿qué más quieres? Amigos, gracias. Y recuerden que Jesucristo los ama con todo el corazón, tan los ama que entregó su vida en la cruz por nosotros. Él pagó un alto precio en la cruz para que nosotros fuéramos libres y fuéramos salvos. Jesucristo pagó un alto precio por ti y por mí, por nuestras almas, para que fuéramos salvos. Y si no lo crees, no lo creas, pero cuando estés en el infierno quemando, te vas a ver que vas a clamar el nombre de Jesucristo para que te salve, pero nadie te va a escuchar, porque la salvación es ahorita. Ahorita es cuando tienes que recibir a Cristo y arrepentirte. Ahorita es cuando tienes la oportunidad de venir a la vida eterna, de venir al perdón de pecados. No cuando estés muerto, amigo. No es cierto que te vas a un purgatorio y que te dan unas misas ahí. No sé qué, eso no es cierto, es una mentira diabólica. Dice la Biblia en Hebreos que está establecido al hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Y si tú no recibes a Cristo, irás a un juicio, irás a una condenación eterna. Pero si hoy lo recibes, si hoy recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, serás salvo y heredarás la vida eterna. Así de simple, amigos, porque Él pagó todas las porquerías que hicimos, Él las pagó en la cruz. Y lo hizo con gusto, amigos, no con gusto, pero Él lo latiguearon, lo humillaron, lo escupieron, lo clavaron en una cruz, agonizó en una cruz, y todo lo hizo por amor hacia nosotros. Pero el hombre, ¿cómo le paga, amigos? El hombre ni siquiera se acuerda de Él ya, y por eso está el mundo así. Dice el Señor Jesús que cuando Él venga habrá fe en la tierra. Por eso el mundo está lleno de violencia, amigos, y le echan la culpa. ¿Por qué mi hijo se murió? ¿Por qué mi esposo? Oye, si andan de malandro allá, ¿cómo no se va a ir de aquí? Pero, amigos, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús, amigos. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a libertarnos del pecado. Jesús vino a darnos un propósito para vivir. Jesús vino a darnos la vida eterna. Dios los bendiga, amigos. Y recuerden que Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, amigos. Cristo viene. Arrepiéntanse de sus pecados y recíbanlo como su Señor y Salvador antes de que sea tarde. Antes de esta noche recíbelo, porque si tú quizás hoy sea el último mensaje que Dios te esté mandando, quizás hoy sea el último día que vas a estar en esta tierra, quizás hoy, amigos, sea el último día que vas a estar aquí, y recibiste el mensaje, lo recibiste, y si lo rechazas, rechazaste la vida eterna y rechazaste ese ticket gratis que era para ti. Dios te bendiga, amigos.